Volvemos con más, ya estamos en el espacio de entrevistas, gracias a quienes ya están en sintonía de TVN Canal a través de sus diferentes redes sociales y su página web. Nos acompaña Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Hoy es un día de intensa actividad. El presidente Lenín Moreno con varios de sus ministros visitan la provincia de Imbabura y en este contexto hoy contamos con la presencia de una de ellas para comentarnos precisamente la acción pública en su ministerio en torno a la gestión que viene cumpliendo el primer mandatario. Como les decía, Berenice Cordero nos acompaña. Gracias por acompañarnos, señora ministra. Bienvenida. Escuchábamos al presidente de la República este día domingo en un conversatorio que tuvo con algunos periodistas de medios nacionales y entre varios temas se señalaba que a pesar de un poco de las dificultades económicas que se han generado últimamente en el país y que ha tenido que enfrentar el actual gobierno, el tema social es un elemento importante, el cual se mantiene, no sé si el término sería intacto en torno a los recursos que se requiere. ¿Qué tan cierto es esto? Y dentro de lo social, en lo que se refiere a la labor que cumple el MIES, ¿qué acciones, qué políticas, qué proyectos tiene en torno a este tema? Le agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un gusto compartir esta mañana con ustedes y saludar a toda su teleaudiencia. Muchas gracias. Tanto de las provincias de Carchi como de Imbabura. Efectivamente, el presupuesto general del Estado bordea los 35.000 millones de dólares. De este monto hay unas cifras importantes destinadas a la educación, a la salud, a la inclusión social. Cerca de 5.600 millones de dólares son para el sector de educación, cerca de 3.600 también para el sector de salud. En el caso del MIES, la inversión aproximadamente es de 1.100 millones de dólares. Entonces, hay una decisión por parte del señor presidente de la República de mantener la inversión social. Esta es una inversión que no ha disminuido en relación al ejercicio fiscal del año anterior. Por lo tanto, hay una decisión política de continuar profundizando todos aquellos servicios sociales, todas aquellas políticas sociales que propendan a la inclusión. En el caso del MIES, el MIES es un ministerio que trabaja básicamente dos vertientes. Por una parte, trabaja con cerca de 1 millón de personas a través de los mecanismos de transferencias monetarias y acompañamiento familiar. Nos referimos al bono de desarrollo humano, al bono Joaquín Gallegos Lara, a la pensión no contributiva para el adulto mayor y nos referimos también a un nuevo mecanismo que está ya en curso, que se denomina el bono variable, o también llamado en el marco del plan Toda una Vida, que es aquello que resume estratégicamente las acciones centrales de la política social pública, las prioridades. Dentro del plan Toda una Vida está la visión Más Desarrollo, Menos Pobreza, que tiene como finalidad combatir, ayudarle al país a superar las enormes brechas que existen en relación a la pobreza extrema. En este sentido, esta transferencia está destinada a 74.000 núcleos familiares identificados ya en la base del bono de desarrollo humano a través del registro social. Son estos núcleos familiares, los 74.000 que estoy mencionando, que requieren una protección particular adicional porque se trata de familias cuyos ingresos per cápita no superan los $47 y en conjunto llegan prácticamente como a $200 aproximadamente. Por ejemplo, en este caso, muchos sectores han cuestionado la entrega de bonos porque aseguran que se está generando una acción asistencialista por parte del Estado, cuando el objetivo es que a través de otros procesos, desarrollo productivo, generación de empleo o impulso al emprendimiento, dejen de percibir esta asistencia estatal y se integren al aparato productivo del país. ¿Cómo ustedes toman estos cuestionamientos y de alguna manera generan para que realmente no sea tan cierto lo que se afirma? Bueno, yo creo que hay una discusión de fondo, ¿no? Tanto de política pública como una discusión ética. Y por una parte, la reducción de la pobreza sigue siendo en cualquier momento de este país una agenda política en curso que necesariamente tiene que estar incluida. La pobreza extrema se ha reducido en el país, actualmente estamos en el 8%, 8.6 específicamente para el año 2017. La aspiración es, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, reducir la pobreza extrema de los hogares que acabo de perfilar con los ingresos que acabé de señalar al 3.5%. Es decir, se trata justamente de familias que por las características de su inserción en el mercado laboral no pueden, digamos, o no existen las capacidades para que sus derechos se ejerzan plenamente. Cabe destacar que de manera central
el ejercicio de estos derechos afecta particularmente tanto a los adultos mayores como a los niños y adolescentes que son parte de dichos núcleos familiares porque no pueden ejercer su derecho a la educación o a la salud. El caso es que los hogares, cuando tienen que tomar una decisión respecto a los ingresos, toman decisiones como, por ejemplo, la integración de los niños en el mercado laboral. Entonces es fundamental el mecanismo de la transferencia y el acompañamiento familiar para acercar a estas familias que están en una situación de pobreza extrema, que la sociedad no les puede dejar atrás, a través de estos mecanismos de transferencias monetarias, con la finalidad de que las familias logren generar un piso mínimo de protección, de bienestar, que a su vez les corresponsabilice y hagan un acuerdo con el Estado para que estos niños, por ejemplo, vayan a la educación, que terminen la educación básica o el bachillerato, o a los cuidados de salud, o a los cuidados de planificación familiar. Es decir, no solo se refiere a la asistencia económica, hay una asistencia integral. Correcto, hay una asistencia integral a través de los mecanismos de acompañamiento familiar, que mire usted, son prácticas que se desarrollan en toda la región. En el caso, por ejemplo, de Chile, usted tiene aproximadamente 180.000 núcleos familiares que tienen este tipo de modalidades, que lo que hacen es justamente proveer a la familia de esos recursos para ayudarle a la familia a fin de que se integre a las actividades estas que le estoy mencionando, de educación y salud, y se proteja particularmente a los niños, a los adultos mayores. Es el caso de las pensiones no contributivas para adultos mayores también. Dentro de este marco, también está Mis Mejores Años, en donde se ha identificado, dentro del mismo registro social, adultos mayores cuyos niveles de ingresos son inferiores a los $47 mensuales. Ese adulto mayor ha perdido el vínculo con la familia, ha perdido el vínculo con el mercado laboral. Ese adulto mayor necesita recursos para sostenerse, además de otras acciones de cuidado y de acompañamiento para un envejecimiento de mayor dignidad. Entonces, a mí me parece que en el marco de la política social, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la generación de capacidades en la población, por eso usted ve esta gran inversión en educación, esta gran inversión en salud, a la que me refería hace un momento, pero al mismo tiempo se requiere políticas sociales activas de protección social porque no podemos dejar atrás a un sinnúmero de familias que están afrontando gravísimos problemas justamente por las deformaciones que existen todavía en el mercado laboral ecuatoriano y que requieren una respuesta consistente de parte del Estado. Entonces me parece que es sano y necesario que el país discuta este tipo de políticas y que analicemos las distintas perspectivas que se tienen al respecto, pero justamente el enfoque es, al menos, garantizar los derechos mínimos de estas personas. Segundo, generar capacidades en los niños, niñas, adolescentes particularmente, a través de la inserción en la educación. Y en tercer lugar, generar estos mecanismos de corresponsabilidad y cumplimiento de esa corresponsabilidad. Los ministerios que están trabajando en el Frente Social, que precisamente están luchando para una acción integral, resulta que los últimos datos dicen que el nivel de desempleo se ha reducido en el país, pero sin embargo el empleo no formal, o el empleo informal es el que tiene una especial perseverancia dentro del contexto de nuestro Ecuador. Esto genera un problema social, porque al no tener un empleo seguro, también genera este tipo de situaciones de inestabilidad social y familiar en tema económico. El Frente Social, mucho más amplio, los ministerios que están involucrados en este tema, ¿qué están haciendo y qué hay a la disposición del gobierno para generar una acción mucho más integral a esta problemática? Bueno, al respecto existen también políticas económicas que se están impulsando en el área también del empleo. Hay la propuesta del señor presidente, que ya está en curso, de la construcción de viviendas para justamente reactivar el área de la construcción. Es un ámbito en el cual se busca justamente la generación de empleo. Al momento se han construido 20.000 casas. Respecto al bono variable, están habilitados ya y están cobrando 33.000 núcleos familiares de los 74.000 que están previstos. 50.000 están previstos para el mes de enero. Es decir, se trata de un conjunto de políticas, al menos en el ámbito social, que tratan de ser consistentes con la inclusión, sobre todo en el ámbito educativo y sobre todo en el ámbito de la salud. El MIES en realidad lo que hace es lograr que la familia se incorpore a esos servicios y lograr que
en particular se protejan de manera particular los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Un problema que todavía se mantiene a pesar de que la acción pública de los últimos años ha permitido reducir, sin embargo en los últimos tiempos se ha visto que ha repuntado, es el tema de la mendicidad. Ya lo trataba, muchas veces la mendicidad, por ejemplo, se centra en los adultos mayores que no tienen esta posibilidad de tener ingresos que le permitan garantizar su sostenibilidad y claro, la familia tampoco tiene ese entorno y terminan en las calles. ¿Hay un tipo de acción específica y particular a este tema? Mire, en el país, de acuerdo a la encuesta nacional de trabajo infantil, en este país trabajan aproximadamente 300.000 niños. Finalmente, el trabajo infantil se ha reducido. Sin embargo, mucho de este trabajo infantil está oculto en el ámbito de lo que se llama el trabajo familiar no remunerado. Y muchas veces puede precarizarse al punto de que el niño, el adolescente o muchas veces el adulto mayor pida dinero en las calles. El MIES trabaja ya algunos años actividades de prevención de la mendicidad, justamente en el marco de las estrategias que tiene para la protección especial de ciertos grupos de población altamente vulnerable. Me refiero a los niños que se encuentran en actividades laborales, a los adultos mayores que han perdido los vínculos con la familia. Se trabaja de manera consistente para prevenir este tipo de actividades. Ahora, evidentemente, esto requiere también un cambio de mentalidad en la sociedad. Para este cambio de mentalidad se requiere que los ecuatorianos seamos conscientes que existen problemas estructurales como la pobreza extrema, que hace un momento estábamos refiriendo, y que se requieren cambios culturales respecto a la solidaridad, respecto a la capacidad de llegar a acuerdos y consensos sobre políticas que son sustantivas y prioritarias. De hecho, el trabajo infantil se ha reducido por dos elementos centrales. La una es la ampliación, evidentemente, del acceso a la educación. Fíjese que al momento estamos en un 97-98% en lo que es la educación básica y el bachillerato ha subido a cerca del 78-80% de acceso al bachillerato. El país ha hecho cambios significativos en los últimos años. Estas son medidas que se tienen que profundizar. Entonces, el trabajo infantil, la mendicidad, están ligados, pueden ligarse, y también este tipo de actividades en el caso de los adultos mayores. Por eso, justamente, por eso es que necesitamos políticas de protección social activas, como las transferencias que estuve mencionando, así como en el tema de la violencia que afecta a los niños, niñas y adolescentes. Requerimos respuestas contundentes, por ejemplo, en una de las preguntas, la número 4 de la consulta que se avecina, en relación a delitos muy graves como es el abuso sexual infantil en el Ecuador. Finalmente, en la zona 1, la complejidad y la particularidad que se genera es en torno a esta cercanía que tenemos en zona de frontera, esta movilidad humana que de alguna manera se ha sentado en, por ejemplo, la provincia de Imbabura en un número importante, en Esmeraldas, y claro, esa movilidad viene con niños muy pequeños, con adultos mayores, y lógicamente se establece dentro de las normas internacionales que los estados tienen la obligatoriedad también de atender por esta condición básica de derechos humanos. ¿Cómo se está atendiendo y cuál es la intervención que se está realizando por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, particularmente en la zona 1? Bueno, al momento estamos trabajando con cerca de 50 convenios de cooperación, que es lo que iniciamos las actividades del día de hoy, la suscripción de estos acuerdos. Trabajamos con una cobertura en la provincia de Imbabura cercana a los 8.000 niños, niñas y adolescentes, con una inversión global total de cerca de $8.500.000. El tema de movilidad es un tema que tiene que ver básicamente con refugio, con acceso a servicios. El país tiene una política de acceso universal sin distingo de la nacionalidad, de manera que lo que básicamente aseguramos a través de la participación con distintas coordinaciones, distintas mesas de trabajo, es uno, que efectivamente la persona que está en una situación de migración tenga a su vez los derechos garantizados. Esto es el acceso al Centro Infantil del Buen Vivir, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Está garantizado el acceso, independientemente de la nacionalidad. Esta es una disposición constitucional que está en curso y que el país la sigue ejecutando. ¿Pero hay la capacidad para recibir estos flujos? Bueno, yo creo que el tema de la capacidad, el Ecuador ha sido tremendamente generoso y ha sido capaz de recibir a la población en situación de refugio y migración. A mí me parece que en ese sentido ha dado un ejemplo mundial de esa capacidad que ha tenido como país, como nación, como sociedad, de ser muy inclusivo respecto a la población
que por distintas condiciones, ya sea por el conflicto, en el caso de Colombia que teníamos, o en el caso de Perú, por razones de trabajo, etcétera. Y ahora Venezuela también. Venezuela, ha habido mucha apertura. Esencialmente respecto a los niños, niñas y adolescentes, que es la política relevante para el MIES, estamos siempre muy atentos a los temas de trata y tráfico de personas en articulación con el Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior. Son ámbitos de trabajo que efectivamente el MIES tiene una acción particular. De otra parte también trabaja con algunos centros de acogimiento institucional de niños, justamente acá en la provincia, algunos de ellos, en los cuales por distintas circunstancias se encuentran niños y adolescentes en situación de refugio o en situación de condición migratoria, ¿no?, que requieren una protección especial por parte del Estado, dada la condición de vulnerabilidad. Y señalaba ya usted en algún momento que uno de los motivos de su presencia en la provincia de Imbabura, más allá también de acompañar al presidente Moreno en la gestión que tiene previsto realizar el día de hoy, es firmar algunos convenios, los convenios que todavía están pendientes por firmar con algunas organizaciones que de manera conjunta trabajan en atención a la primera infancia. Un poco más de detalles en torno a lo que va a suceder el día de hoy. Bueno, básicamente estamos firmando algunos convenios con los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, y también con la municipalidad, con algunas organizaciones sociales que tienen una larga trayectoria, Cristo de la Calle, etcétera, para el cuidado de los adultos mayores. Entonces, tenemos una acción, el MIES en realidad opera a través de terceros, ese es su modelo de gestión. Como más bien no tiene servicios directos, son muy pocos los servicios directos. Los servicios a través de los cuales el MIES trabaja, solamente para que tengamos una idea, mantenemos convenios con 180 municipios a nivel nacional para operar cerca de 1.600 unidades de atención. Entonces, al mismo tiempo, mantenemos muchos otros convenios con organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, que tienen que aportar, no solamente por la misión que la han desarrollado durante muchos años, sino por una dedicación, por una estructura de misión en sus instituciones, que han colaborado muchos años en los ámbitos de la discapacidad, del adulto mayor, etcétera. Nosotros a nivel nacional trabajamos con 300.000 niños, niñas menores de 3 años, de 0 a 3, en los programas de desarrollo infantil, con un especial énfasis en la educación familiar y el trabajo sistemático para procurar la desnutrición de los niños. Hay este otro ámbito que se refiere al sistema de cuidados, básicamente para personas con discapacidad, adultos mayores o niños que han sido privados del medio familiar. Entonces ahí trabajamos la reinserción de la familia, otras temáticas como la adopción, que en el país tampoco llega a cifras importantes, porque básicamente tratamos de que el niño vuelva a su familia biológica. Ese es el principio constitucional y de esa manera trabajamos. Entonces, en este otro ámbito de trabajo, el MIES tiene una cobertura cercana también a los 450.000 niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, y en el caso de Ibarra, por ejemplo, nosotros trabajamos con 41.236 sujetos de derechos que hacen parte de este conjunto de transferencias monetarias que le mencioné hace un momento, de este 1.000.000 de personas que le estaba mencionando, y nuestra inversión en este caso es cercana a los 26 millones de dólares. Entonces, son estos mecanismos que están operativos, funcionando en el territorio, y para nosotros la cooperación con los GAD y las organizaciones sociales es fundamental, porque básicamente se busca y se logra, en muchos casos con muchísimo éxito, un arreglo de corresponsabilidad, en donde la contraparte que opera con el MIES hace un acuerdo de trabajo en el marco de un convenio claramente establecido, y lo que se busca es que el gobierno autónomo descentralizado o la contraparte del MIES tenga un accionar que no solamente sea la gestión de los recursos, la operación de fondos. Lo que se busca es un ámbito de trabajo en donde se compartan principios, visiones, ideales, en donde lo que buscamos es la inclusión de todos, y sí quisiéramos que en la agenda de los GAD y de las organizaciones sociales este principio ético, este principio de corresponsabilidad en la construcción de la política sea efectivo más allá de la administración de los fondos. Muy bien, agradecemos la presencia de Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, presente esta mañana aquí en Café Noticias. Una primera pausa, volvemos enseguida.